Los invito a que me acompañen a Génesis. Pues todos sabemos que empezamos con la creación y después continuamos con el hombre en el huerto del Edén. Dice el verso 9 del capítulo 2. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y en el capítulo 3 empieza diciendo: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios ha dicho no comas del árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Dice el 4, entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que coman de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido. Él comió y el cual comió así como ella. Dice el 7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y el 8 dice, y oyeron la voz de Jehová que paseaba por el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Dice el 9, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieras? Y el hombre respondió: la mujer que tú me diste por compañera, y me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo a la mujer: la serpiente que me engañó y yo comí. Dice el 14, y Jehová dijo a la serpiente: por cuanto hiciste esto, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, y sobre tu pecho andarás, y el polvo comerás todos los días de tu vida. Porque pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Dice el 16, a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tu preñez. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre le dijo: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado,
pues polvo eres y en polvo volverás. Llamó Adán al hombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes, dice el 21, y Jehová hizo al hombre y a su mujer túnicas, repito, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Dice el 23, y los sacó Jehová del huerto del Edén para que labrasen la tierra de que fue tomado. Dice el 24, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se movía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Padre, hemos leído tu palabra, Señor, porque creemos en que lo que debe predicarse no es otra cosa sino tu palabra. Y ahora, Señor, nos disponemos a escucharte a ti. Te ruego, Señor, que nos hables, que nos enseñes de esta porción que hemos leído, el significado. Ayúdanos a interpretar, ayúdanos a discernir, ayúdanos a aprender y a aplicar lo que aprendamos. Ayúdanos a aprender, Señor, la importante doctrina del pecado. Enséñanos, Padre, a que obedezcamos y seamos santos como tú eres santo. Pon en mí, Señor, las palabras. Dame gracia, dame unción, dame de tu poder, dame de tu iluminación, Señor. Te necesito, Padre. Te suplico que me ayudes. Y prepara los corazones de tu pueblo para que esta tu palabra sea plantada ahí, Señor, y dé fruto abundante. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, esta es la segunda parte de esta serie de la doctrina del pecado. Y quisiera compartirles una propuesta que nos pudiéramos llevar a casa y nos ayude, como lo decimos en otras ocasiones, a recordar de qué hablamos, de qué se trata, qué es lo que proponemos, qué nos proponemos. Obedezcamos, sería la propuesta. Obedezcamos, seamos santos como Él es santo. La semana pasada hablamos del pecado. Hoy hablaremos de nuevo del pecado, pero hablaremos del origen del pecado. ¿Cómo es que se dio? Bueno, en Génesis 3, como acabamos de leer, nos da algunas claves que caracterizan la historia espiritual del hombre. Y estas claves o estas esferas, como mencionamos la semana pasada, serían 1, la tentación; 2, el pecado; 3, la culpa; 4, el castigo; y 5, la redención. Intentaremos tocar estos 5 esferas, estos 5 aspectos, estas 5 claves, y ruego a Dios nos enseñe a través de ella a aprender cuál es el origen del pecado y la importancia de conocer acerca de él. El pecado es nuestro enemigo y es producto, actividad del enemigo de nuestra carne, y si no estamos alertas no podríamos nosotros ir a la lucha para librarnos del pecado del que el Señor ya nos limpió. Vamos empezando por la tentación.
En Génesis 2, leímos una porción también hace un momento, proporciona, yo les animaría que en sus casas leyéramos esos 3 primeros capítulos de Génesis, pero Génesis 2 proporciona el fondo, la raíz de la narración de la caída del hombre. Y el verso 9 hace mención particular de 2 árboles que podíamos considerarlos o mencionar como los árboles del destino. No lo menciona así la palabra, pero porque tienen que ver con el destino. En Génesis 2:9, el árbol del conocimiento del bien y el mal. Y el siguiente árbol, el árbol de la vida. Estos 2 árboles y tienen que ver con nuestro futuro, con nuestro destino. Puede llamarse también el árbol prohibido, el árbol del bien y del mal, que se había plantado allí con el objeto de proveer una prueba para el hombre creado por Dios. Una prueba por medio de la cual el hombre tendría la libertad de elegir, de escoger, de decidir. Dios no hizo al hombre como un robot, le dio la libertad de escoger. Escoger que en el caso que estábamos leyendo hace un momento de Adán y Eva, pues de servir a Dios en amor, cultivando el huerto, obedeciéndole, y desarrollar de esa manera carácter o desobedecer. Él tenía la oportunidad de decidir cualquiera de esas 2 cosas, porque Dios le dio al hombre libre albedrío. Y cuando decimos libre albedrío, es la potestad o la autoridad o la libertad de obrar a voluntad. Es decir, lo que yo quiero decidir, eso decido. Una cosa es qué es lo que conviene decidir, qué es lo que Dios me propone que decida, o más bien cuál es su voluntad en cuanto a las decisiones que Él quiere que yo tome, y otra es lo que yo como ser humano, como ente humano, quiero, deseo y decido. Nuestra vida se va construyendo a base de decisiones. Cada día tomamos una decisión y vamos a través del tiempo construyendo como si nuestras decisiones fueran ladrillos. Vamos construyendo nuestro futuro, o como si fueran también, si queremos usar la analogía, una semilla. Y vamos sembrando buena semilla o mala semilla, dependiendo la decisión que tomemos, con esa libertad que Dios nos dio para decidir. Ese libre albedrío o esa potestad de obrar a voluntad, como yo considero. Así es que yo también, de esa forma, elijo mi futuro, elijo mi destino. Por eso es que es tan importante aprender sobre la doctrina del pecado. Dios le dio al hombre esa libertad y el hombre decidió desobedecer. Lo podemos ver en Génesis 3:6, lo leímos hace un momento. Y así es como se originó el pecado. Cuando tú platicas hablando de la generalidad y hablando de la gente que no conoce del Señor y tú le hablas de pecado, para ellos generalmente no tiene un gran significado y lo ven como una palabra religiosa solamente. Ah, el pecado, sí, ya van a empezar los hermanitos, los aleluyas a hablar del pecado. Pero la verdad, conocer acerca del pecado es vida o muerte. Porque la paga del pecado es muerte. Vamos a hablar
de la fuente del pecado. ¿De dónde surge? ¿Cómo es que se da? Bueno, la fuente es Satanás, pero además interviene nuestra naturaleza humana, nuestra naturaleza que tiende hacia el pecado, conocida también con nuestra naturaleza pecaminosa, es la naturaleza humana, el entorno en el que estamos y también las circunstancias que se presentan en nuestra vida. Porque si un hombre está en la montaña viviendo como ermitario, ¿cómo se dice? Como ermitaño, perdón, no se le van a presentar algunas tentaciones como en la ciudad. En la ciudad vienen muchas tentaciones a través de la vista, del oído, de nuestras sensaciones. Y un hombre que está solo en una montaña. No, quiero ponerlo de esta manera nada más porque es muy importante cómo es que surge el pecado y conociendo que tiene mucho que ver nuestra naturaleza pecaminosa, el entorno que nos rodea y las circunstancias que se presentan. Por ejemplo, la serpiente apareció y le habló a Eva, quien fue seducida y sucumbió ante su deseo, sucumbió ante aquello que le estaba moviendo, fue seducida, los deseos de su carne sucumbieron. ¿Y cuáles eran los deseos de su carne en ese momento? En ese momento, comer del fruto que se les había prohibido que comieran. La serpiente que vino y habló con Eva fue un medio que usó el enemigo. Sí, Eva fue seducida. Mira, la serpiente como agente de Satanás. Este había sido ya arrojado del cielo antes de la creación del hombre. ¿Por qué? Por rebelde, insidioso y soberbio. Había sido corrido, echado del paraíso, y ahora, lleno de maldad, estaba usando a la serpiente para seducir a Eva a través, decíamos hace un momento, del entorno y las circunstancias que se presentan. Y así como se presentó en el Edén, se sigue presentando ahora, hoy en día, en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana. Hay circunstancias, hay entornos, hay una carne, una naturaleza pecaminosa que finalmente contribuye a que en un momento determinado podamos caer o sucumbir a una tentación, como Eva, que cayó en ese deseo incontenible de comer del fruto prohibido. Por eso es que también se describe a Satanás, algunos comentaristas lo dicen como la serpiente antigua, llamada o llamado diablo también, o Satán, en Apocalipsis 12:9. En el huerto del Edén, Satán, astuto, empleó a una criatura. De la que Eva no desconfiaría. ¿Por qué? Por la sutileza de la serpiente. Acabamos de leer hace un momento que era la más sutil y astuta de todos los animales. Y el enemigo la usó para traer una tentación a través de la sutileza, de las palabras y la actuación de la serpiente. ¿Por qué? Porque dijimos hace un momento que la serpiente era la más astuta de todos los animales en el huerto. Y veamos, y quiero hacer hincapié en esto, quiero hacer énfasis en esto, en la estrategia que el enemigo utilizó. No perdamos de vista, sí está el enemigo, sí hay medios,
pero nuestra naturaleza tiene mucho que ver en esto. ¿Qué tan llenos estamos del Espíritu o qué tan llenos estamos de carnalidad? Y dependiendo de cualquiera de esas llenuras va a ser nuestra respuesta. Veamos esa estrategia que acabo de mencionar. Primero, se dirige a la mujer. El enemigo, a través de la serpiente, se dirige a la mujer. Y la palabra de Dios la menciona como vaso frágil. No es que sea menor que el hombre. El Señor nos enseña que la mujer es un vaso frágil para que el hombre la cuide, la proteja. Así lo diseñó Él. Así que la serpiente viene astutamente, se dirige a la mujer como vaso frágil. Y bueno, además no había oído la prohibición. Si recuerdan ustedes, Dios le dio al hombre la instrucción: no quiero que comas de ese árbol. En Génesis 2:16. También parte de la estrategia era esperar que ella estuviera sola, sin la protección. La sedujo, perdón, esperó que estuviera sola, se dirige a ella como vaso frágil y además, nótese esto, tergiversó las palabras que Dios usó. Y las tergiversó, lo vemos en Génesis 3, mediante una pregunta formulada, que lo podemos ver en el 3:1. Génesis 3:1. Viene la serpiente astutamente, espera que esté sola y luego, muy hábilmente, le dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová había hecho. La cual dijo a la mujer, y de veras yo quisiera imaginarme, yo no sé si la serpiente tenía manera de comunicar a través de sus gestos. No sé si sería el tono, pero yo quisiera imaginármela diciendo algo así como que, con que Dios les ha dicho, no comas de todo árbol del huerto, con que el Señor les dijo eso. O sea, viene insidiosa, mentirosa, astuta, estratégicamente, y le hace esta pregunta a la mujer. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol del bien y del mal que está en medio del huerto, no comeréis, dijo, ni le tocaréis para que no muráis. Dice el 4, entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, no hay problema, no pasa nada. ¿Cuántas veces nos ha sucedido a nosotros? Que se presenta una tentación, una situación, que algo nos dice, se me hace que esto no está bien. Pasa nada, todo mundo lo hace. Pasa nada, ya viste tú que Petrita y Chonita, no pasó nada, y también Pedro y Juan. Pasa nada, a todo mundo lo hace. Te estás limitando todas las reglas que te pusieron tus padres y todo lo que te dicen en la iglesia, no pasa nada. Después podemos ver que sí pasa. Muchas veces cuando ya no hay reversa. Es muy triste esta situación. Así que estábamos hablando de la estrategia. Esperó que estuviera sola, tergiversó la palabra de Dios como acabamos de leer aquí, y luego introduce a través de esa pregunta la duda de carácter triple con respecto a Dios. Pero estaba haciendo falta ahí conocimiento, fe, y la semana pasada mencionamos algo muy importante: atención a las advertencias. ¿Se acuerdan del pescador que estaba en las Islas Marías? Que cuando llegó no puso atención a las advertencias y a las reglas de esa isla, y entonces se fue a pescar
y después le fue muy mal, pagó serias consecuencias por no haber puesto atención a las advertencias que se le habían dicho. Eso les pasó a ellos, porque ya sabían. La duda triple, decíamos, la duda triple, la duda con respecto a la bondad de Dios. La prohibición no fue hecha por Dios por mezquindad, por maldad, por egoísmo, porque no quería compartir. No fue por eso. ¿Qué otra duda? La duda respecto a su justicia. Ciertamente no moriréis. Dios es misericordioso, pero también está la justicia de Dios. Es decir, el pago de las consecuencias de nuestra desobediencia o de nuestra rebeldía. No moriréis, no pasa nada. Y tercero, la duda sobre la santidad de Dios. ¿Por qué? Porque la serpiente estaba sugiriendo que Dios los había engañado. ¿Por qué? Porque Dios tenía miedo, porque no quería que fueran como Él. ¿Por qué? Pues porque te vas a hacer como Dios. Él sabe, por eso no quiere que comas de esa fruta, de ese árbol. Entonces Dios no es ningún mentiroso. Dios es santo, santo, santo. Dios no los engañó. Dios no tenía miedo de que lo fueran a derrocar. Es más, el Todopoderoso llegó un momento que a Satanás lo echó del paraíso. ¿Por qué? Porque Él es todopoderoso y todo depende de Él. Y Él tiene dominio, cantábamos ahorita, y dominio por siempre de todo lo que Él creó. Y creó a Satanás y era un ángel bello, pero lamentablemente la inteligencia que tenía y su belleza lo envaneció y se hizo orgulloso, soberbio y rebelde. Y quiso ser como Dios. Él sabía lo que le había pasado, sin embargo, a través de la serpiente le decía, no va a pasar nada. No pasa nada. Qué gran mentira. Así que esa es la duda triple de la que estamos hablando. Los hijos dudar de la bondad de Dios, de la justicia de Dios, que sí tiene consecuencia del pecado, y también de su santidad. Así que entonces tenemos la tentación, tenemos el pecado, que comieron de ese árbol, desobedecieron, fueron rebeldes, desobediencias, y luego viene la consecuencia. Que empieza por la culpabilidad. ¿Por qué? Porque sus ojos fueron abiertos y supieron que estaban desnudos. Si se fijan, antes no sabían. Estaban desnudos y dice la palabra y no se avergonzaban. Pero luego después de esto vienen las consecuencias de la desobediencia. Sus ojos fueron abiertos, se dieron cuenta que estaban desnudos en Génesis 3:10. Cosieron hojas de higuera, se hicieron un delantal porque querían ocultar su desobediencia, su culpa por su desobediencia. No sé si a ustedes les habrá alguna vez oído que alguien les cuente y les platique que se siente avergonzado por alguna cosa mal hecha que cometieron, alguna cosa vergonzosa. Pero es muy probable, empezando por mí, que aquí, además de mí, haya alguien más que alguna vez se haya sentido avergonzado de haber hecho algo que sabes, por lo menos si no conocías al Señor, tienes la intuición. Hay una conciencia y sabes que puede estar mal y te escondes. Porque algunas personas, cuando empiezan a alejarse del camino y empiezan a cometer ciertas actitudes carnales, no espirituales, pecaminosas, se alejan de la iglesia? Porque les da vergüenza que los vean. Le digan, oye, te vi en tal lugar, ¿no eras tú que andaba con, y andaban haciendo? O sea, prefiero no ir y me alejo. Me da vergüenza ir. No me siento digno delante del Señor. ¿Cómo lo voy a estar alabando? Y me escondo. Y me hago con hojas un delantal. Me escondo.
y oigo la voz de Dios que me dice: es domingo, levántate y ve a lavarme. No, Señor, es que hay una consecuencia, hay una culpa. Por eso cosieron hojas de higuera y se hicieron un delantal. Querían ocultar de alguna manera su culpa por la desobediencia. Oyeron la voz de Dios que pasaba por el huerto y se escondieron. Tuvieron temor y vergüenza, que son parte de las consecuencias del pecado. Hay muchos tipos de pecado, pero si hablamos de uno, por ejemplo, ellos estaban siendo infieles con Dios, porque el Señor requería de obediencia y ellos le fueron infieles. ¿Qué pasa con un hombre o una mujer cuando es infiel? Podría creerse y pretender ser cínico, pero hay una conciencia, hay una voz, hay una intuición, hay una inteligencia humana por lo menos que te dice: donde en mi familia se den cuenta, no me va a ir muy bien. Entonces me oculto, me escondo, evado la mirada, no quiero platicar mucho, escondo mi teléfono, hago y deshago. ¿Cuál fue la consecuencia? Esa culpa. ¿Y qué les dio? Temor y vergüenza. ¿Qué hicieron? Se escondieron. Así que tenemos la tentación, tenemos el pecado y tenemos la culpa. ¿Y después qué viene? Dios, en su justicia, dijimos, porque es un Dios misericordioso, es un Dios bueno, porque Dios es bueno, pero también es un Dios de justicia, que trae consecuencias a nuestros actos que van en contra de su voluntad. ¿Y sabes por qué van en contra de su voluntad? No es porque sea un Dios tirano que pone reglas, porque Él manda. No, Él sabe. Esas reglas, vamos a ponerlo así, esta dirección, esta guianza, estos consejos, esta sabiduría son manera de guiarnos al bien. Y cuando nos salimos de ahí es cuando pagamos serias consecuencias. Por eso es que no es la voluntad de Dios. Los que somos padres de familia, ¿qué pensamos de nuestros hijos? ¿Cómo quisiéramos que no tuvieran esta mala amistad? ¿Cómo quisiéramos que no dejaran de ir a la escuela? ¿Cómo quisiéramos que fueran íntegros y que se hicieran los exámenes estudiando y se saquen un 10 porque se lo ganaron y no porque lo compraron? No quiero que lo vayan a correr de la escuela. No quiero que se vayan a aficionar a esto o aquello que no les conviene, porque estas y estas van a ser las consecuencias. Y esas malas conductas no es la voluntad de sus padres. Así, algo parecido es. Aquí está la voluntad de Dios. Como les dijo, no comas del árbol. Puedes comer de todo. Es tuyo, cultívalo. Yo lo hice para ti, come de todo. Nomás de esto no. Eso fue suficiente para ¿cómo no? Pues la serpiente me dijo que sí, que era bueno. Y que no pasaba nada. Y aunque a muchos no les parece muy agradable esta palabra, pero hay un castigo. La palabra castigo existe. ¿Quieres llamarle corrección? Está bien. ¿Quieres llamarle disciplina? Está bien. Pero tiene una consecuencia. Y Dios la tiene diseñada de esa forma. Él castigó para empezar a la serpiente, por cuanto se había convertido en el instrumento de la caída del hombre. Un animal maldito, degradado en la escala de la creación animal. En otras palabras, ya no estaba al mismo nivel que los otros. Degradada, se oye terrible, pero así es. Así es como Dios la consideró. Por el castigo de la serpiente, el hombre debe reconocer, el ser humano debemos reconocer
Así como vemos que Dios castigó a la serpiente, nosotros debiéramos tener presente la maldición. ¿Quieres llamarle corrección, disciplina, castigo? La maldición de Dios que recae sobre todo pecado o maldad. Y miren, casi siempre cuando hablamos de pecado se nos viene drogas, alcohol, sexo, etcétera. Pero no es lo único. La mentira trae consecuencias severas. Incluso algo tan que parece tan inofensivo que podemos comer como nos da la gana porque tenemos libre albedrío, pero si lo hacemos va a tener también serias consecuencias. Los que conocen de medicina saben, y creo que ahora ya mucha gente a través de los medios se ha dado cuenta, que todo conviene, que todo es permitido. Puedes comer todas las harinas que quieras, todo el azúcar que quieras, toda la sal que quieras. ¿La ley lo permite o no? Yo no recuerdo que haya alguna infracción. Este señor se comió medio kilo de sal el año pasado. No dice. Entonces se fue a la cárcel, ¿no? Pero si somos buenos administradores de nuestro cuerpo, o más bien del cuerpo que le hemos entregado a Dios, del cuerpo que Él compró, del cuerpo que Él diseñó, si somos buenos administradores y obedientes a los consejos de la palabra, que todo es permitido pero no todo conviene, entonces no va a haber pago de consecuencias. Pero ¿por qué hay en los hospitales ahorita gente muriendo a consecuencias del alcohol, o de las drogas, o del sobrepeso, o del colesterol? Hoy podemos hacer una larga lista. No es solamente alcohol, drogas, sexo, vagancia. Hay muchas otras cosas que parecen sutiles y que podemos hacerle y que no es problema. ¿Cómo va a ser pecado comer? ¿Cómo va a ser pecado tomarte un refresco? Sí, pero ¿cuántos? ¿Y con cuántas cucharadas de azúcar? ¿Y qué efecto tiene en tu cuerpo? Por mencionar solo alguna cosa. Hay una consecuencia. Así que saber que Dios castigó a la serpiente nos debe de poner a pensar que la maldición, la corrección, la disciplina, el castigo, las consecuencias de Dios recae sobre todo pecado o maldad. Y también podríamos pensar que por arrastrarse en la arena del polvo de la tierra debería recordarle al hombre que un día el Señor va a reducir a polvo a Satanás. Hay un castigo para la serpiente, pero también un castigo para la mujer. En Génesis 3:16 podemos ver cómo el pecado empaña toda relación en la vida. El pecado empaña toda relación en la vida, incluso los matrimonios. ¿No han sabido ustedes de matrimonios que han sido lastimados, quebrantados, afectados? ¿Por qué? Por el pecado. Cualquiera que sea. No necesariamente puede haber un engaño, pero la soberbia con que nos comportamos entre parejas, el orgullo, la rebeldía ante la palabra de Dios, el hombre creyendo que la mujer se va a sujetar a él porque la palabra de Dios dice, pero para que yo como esposo le ponga la bota en el cuello, y no es así. Es para que como un buen gobernador que gobierna al estilo de Dios, la ame, la cuide, la proteja, le provea. Y no abusar ni de la fuerza, ni del poder, ni de nada. Castigó a la mujer. Y leímos hace un momento, parirás a tus hijos con dolor. Te vas a sujetar a tu marido. El hombre lo ha malentendido, lo ha mal usado,
Hay incluso religiones, creencias que lo manejan de una manera terrible. Hay países en los que la mujer se ha convertido en esclava del esposo y luego del hijo. De todo hombre se ha convertido en esclava. La mujer ha malentendido esto y se ha rebelado en sujetarse. ¿Por qué? Porque a lo que no nos damos cuenta que lo que nos estamos rebelando es a las palabras, a lo que Dios nos dice que es su voluntad. Sí, ahí dice, pero yo pienso que... Sí, Dios, tú dices, pero yo digo. Esa es rebeldía. Es triste, hay lugares, aunque yo batalle cuando leo estas cosas y me entero de estas cosas, hay comentaristas que dicen que esas situaciones que están pasando en algunos países, cómo es que son esclavas de los hombres, que hay niñas que son madres, incluso niñas que son viudas, esposas que están condenadas a vivir con el esposo, pero ellas duermen en el suelo y ellas son seres humanos de segunda categoría. Hay algunos comentaristas que piensan que es parte de esa maldición que Dios trajo. Yo en lo personal me resisto en pensar, pero es una realidad que está ocurriendo en otras partes, como en la India, por ejemplo. Y es algo horrible, más pensar que pudiera ser el reflejo de algún cumplimiento de esta maldición. Pero también hay un castigo en el hombre. El castigo del hombre consistirá en lo arduo de su trabajo, en las desilusiones que sufrirá en ese trabajo, todos los retos que significa y las desilusiones, los disgustos que acarrea, y sin contar muchas otras cosas más que ocurren en el trabajo. Comerás el pan con el sudor de tu frente, te va a doler el trabajo. Qué contraste tan tremendo, cómo es que Adán y Eva podían caminar por el huerto, cultivarlo, pero ellos tenían lo que quisieran, cualquier fruto podían comer, tenían la libertad de hacerlo, en un lugar donde había paz, donde el patrón, que era Dios, no era un hombre tirano como existe hoy. No digo que todos, debe haber algunas excepciones, pero en general hay tiranía, hay abuso por parte de muchos patrones. Y el hombre le ha tocado el papel de ir y trabajar para sostener a la familia, por lo menos así es como Dios lo ha considerado al hombre, el proveedor de la familia. Así que hay castigo para la serpiente, hay castigo para la mujer y hay castigo para el hombre. Hasta ahí es muy desalentador este panorama, pero en el capítulo del 1 al 3 podemos ver la redención. El capítulo 1 al 3 contiene 3 revelaciones de Dios que a través de todas las Sagradas Escrituras figuran en todas las relaciones de Dios con el hombre. Y uno de ellos, que Él figura como nuestro creador, el que dio la vida. Luego vemos cómo Dios es un Dios de pacto que inicia relaciones personales con el hombre. Esto no es una religión, es una relación personal con Dios. Y si yo me siento a platicar con Ángel, yo sé, porque lo conozco, que su declaración será: yo soy cristiano porque yo tengo una relación personal con Dios. Hay un pacto que Dios hizo con la humanidad y yo he venido a arrebatar esa gracia de Dios porque me salvó. Y me dio la fe para creer que Él es mi Rey, Él es el Creador, Él es el Redentor y Él es mi Señor al cual yo me sujeto, me someto. Así que Él es el Creador de la vida, es un Dios de pacto, pero también nos revela a través de las Escrituras, y especialmente en estos 3 capítulos que estamos viendo,
que Él es el Redentor, mediante el cual Dios en su misericordia provee la restauración del hombre. Sí, la restauración del hombre, porque lo que sucedió con Adán y Eva es que ya no tenían la relación que tenían antes con Dios. Esa relación fue lastimada a consecuencia de su rebeldía, de su desobediencia. Pero Dios en su misericordia está proveyendo un medio para restaurar ese corazón y prepararlo para que un día esté con Él allá donde fue el Señor Jesús a preparar morada para nosotros. ¿Quién? Nuestro Creador, pero también nuestro Redentor, nuestro Salvador. La redención prometida, Génesis 3:15, Cristo, la simiente de la mujer, vino al mundo para aplastar el poderío del enemigo. Para aplastar el poder del diablo, que es quien originó y sigue originando el pecado. Pero la victoria conlleva sufrimiento. La serpiente, leímos hace un momento, herirá en el calcañar a la simiente de la mujer. Pero esta herida, este dolor de Jesús ha proporcionado la salud, la restauración de la humanidad. Así que si tú te estabas haciendo una pregunta en tu corazón ahora, si Dios te está hablando y te está diciendo, bueno, si somos carne, si somos seres humanos y nuestra naturaleza es pecaminosa, ¿qué vamos a hacer? Estaremos perdidos entonces, pero no es así. Dios en su misericordia ha provisto a nuestro Redentor. ¿O a poco no nos regocijamos cuando te das cuenta que el Señor ha salvado a alguien? Tú que eres salvo y que sabes lo que significa esa santificación progresiva, esa transformación de una persona que fue rescatada del pecado, limpia por la sangre de Jesucristo, salva, hecha una criatura nueva y puesta en un ámbito distinto, en una iglesia, conociendo las verdades con la presencia misma de Dios a través del Espíritu Santo de Dios y siendo transformado a la imagen de Jesucristo. ¿O no nos regocijamos cuando vemos avanzar, siendo transformada una persona, saliendo de todo aquello que pensábamos que nunca podía salir y que le perjudicaba a él y a su familia, o a ella y a su familia? Tal vez tú pienses ahora, si Dios te está revelando alguna área de tu vida, alguna área de pecado que todos podríamos tener, no es por casualidad. Dios te ha traído hasta aquí hoy para tratar contigo en su misericordia. Porque quiere transformarte, porque quiere limpiarte, porque quiere purificarte, porque quiere refinarte como al oro, para hacer de ti un candelabro que lleve su luz a donde hay oscuridad. La redención está simbolizada en el 3:21 de Génesis, como lo leímos. Dios, cuando vio que ellos tenían vergüenza y temor, Dios mató un animal, una criatura inocente, con el objeto de vestir a los que se sentían desnudos, avergonzados. Delante de Él se sentían así a causa de su pecado, a causa de su desobediencia. Asimismo, Dios dio a su Hijo inocente para proveer una expiación para el alma del hombre.
Cristo dejó el trono y vino a sufrir nuestra muerte para pagar por nuestros pecados. Fuimos comprados por precio. Su sangre preciosa nos ha lavado. Hemos muerto al pecado. ¿Cómo seguiremos pecando? Hacerlo sería no apreciar su obra redentora. Seguir como si nada y volver al pecado como lo hacíamos antes, como un hábito, sería no tomar en cuenta la obra preciosa de Jesucristo, su muerte, su sangre derramada en la cruz para pagar por nuestros pecados. ¿Cómo podemos seguir así? ¿Cómo nos declararemos nosotros seguidores de Cristo si seguimos comportándonos de la misma manera que antes de conocerlo? Sería una respuesta de nuestra vida a su obra totalmente incongruente a su evangelio glorioso y a su inmesurable amor. No, esto no puede ser así. Esto requiere de una santificación progresiva, de una transformación paulatina que Dios, a través del poder del Espíritu Santo y del conocimiento de su palabra, se va dando por su gracia y para su gloria. Repito, ¿cómo nos vamos a declarar seguidores de Cristo si estuviéramos regresando nosotros a la vida anterior? Sería una incongruencia. Vigila, hermano, hermana, amiga, amigo. Vigila que tus pensamientos, tus palabras, tus obras se sujeten al señorío de Dios. Se sujeten al señorío de Dios. Y si tuvieras en alguien que solo tiene el concepto de Dios es bueno y Dios es mi Salvador, la pregunta es, ¿y será su Señor? Pues ve los resultados y los frutos de su vida. Quien no está sujeto al señorío de Dios, al señorío de Cristo. Él es tu Salvador, tu Redentor y tu Señor, al cual nosotros nos sujetamos. No debe haber un centímetro cuadrado de nuestra vida que no esté entregado al Señor. Eso sería estar sujetos a su señorío, a su autoridad, a Él como Rey, Señor y dueño de nuestras vidas, que las compró por precio caro. Ni un centímetro cuadrado debiera estar sin sujetarlo a Él, a su señorío, sin haberse entregado a Él. Vigila, por eso te digo, vigila cada día tus pensamientos, tus palabras, tus obras. Asegúrate que estén sujetas a su señorío. Pues si fuimos salvos, volver atrás. Si fuimos salvos, si Jesucristo pagó con su vida y con su sangre, y su sangre nos limpió de nuestros pecados, nos lavó de nuestros pecados, seríamos como el perro que vuelve a su vómito, como el cerdo que es lavado y regresa a revolcarse en el lodo. No podemos. Qué incongruencia decirnos cristianos y vivir como antes que no lo conocíamos. Nuestro creador, nuestro proveedor, nuestro protector, nuestro redentor, en su relación personal con sus redimidos, que somos nosotros, nos habla y nos comunica su voluntad, sus enseñanzas, sus advertencias, su consejo, sus promesas, a través de su palabra, y provee a través de ello muros de protección que nos evitan irrumpir en zonas de riesgo que nos causan dolor y desventuras innecesarias. ¿Y qué vamos a hacer?
Reflexiona en esto. Pese a nuestra naturaleza de pecado, este puede evitarse. Y eso es de vital importancia. Es de vida o muerte. Practica intencional y diligentemente las disciplinas espirituales. La lectura de la palabra, la oración, el ayuno, el servicio, el vivir la vida de la iglesia. Lucha contra todo pensamiento y comportamiento o deseo mundano y terrenal y carnal. Tienes un área de tu vida que te está afectando y no te permite estar cerca del Señor, y tienes ganas de ponerte un delantal de hoja y esconderte entre los árboles. Ven delante del Señor, confiesa tu pecado. Si mi pueblo se humilla y confiesa y se arrepiente, yo iré de los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Busca conocer cada día más al Rey de Reyes. Lánzate con determinación a estudiar las Escrituras, a conocerlo más. Estrecha y cultiva tu relación con Él, con nuestro Padre Celestial. Conócelo, conoce su voluntad y haz su voluntad. Persigue cada día ser más como Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Redentor, nuestro Señor, nuestro Señor. Conócelo y haz su voluntad. Cultiva una llenura del Espíritu y a toda costa evita pecar y contristar al Espíritu Santo. Pues nuestro Señor y Redentor merece sumisión a su señorío, y merece toda honra, y merece toda gloria, y merece toda alabanza, no nomás con nuestra boca, sino con nuestra vida entera. No dejes que la acusación del enemigo y la condenación y la culpa te aplasten. Ven delante de Dios. Él ahí está en su trono celestial, diciéndote, animándote, invitándote. Acércate confiado al trono de gracia, donde vas a recibir el oportuno socorro. Yo estoy aquí para extender gracia, para extender misericordia. Es lo que Él te diría desde su trono. No tienes por qué temer. No tienes por qué estarte escondiendo entre los árboles. No tienes por qué estar guardando ese pecado ahí que te hace estar distante de Él y no te permite avanzar y avanzar. ¿Qué es ese pecado? Yo no lo sé, pero Dios sí lo sabe, y Él te lo puede revelar si tú no lo conoces. Pero si ya lo conoces, ven delante de Él. Ven delante de Él. Ven delante de Él. Y ahí va a estar el misericordioso, extendiéndote gracia y perdón y amor y restauración. Porque es un Dios de gracia y misericordia. Porque Él es bueno. Padre, te damos honra y gloria. Te alabamos, papá. Gracias por haber dado tu vida para pagar con nuestros pecados, por nuestros pecados. Gracias, Señor Jesús, por derramar tu sangre que lava nuestros pecados. Ayúdanos, Señor, a no volver atrás, Señor. Porque tú no nos trajiste aquí para volver atrás, Señor. Nos trajiste aquí para conquistar la tierra que nos has prometido. Padre, nos inclinamos delante de ti, Señor, en una actitud de reverencia, de respeto, de sumisión a ti, Señor. Nos sujetamos a tu señorío, Señor. Y Padre, te suplicamos que nos escuches, porque queremos desde el fondo de nuestro corazón confesarte nuestros pecados en este momento. Te hemos fallado, te hemos ofendido, te hemos lastimado, Señor. Te hemos fallado, Padre. Perdónanos, porque nuestras fallas, nuestra infidelidad,
nuestro pecado te hemos lastimado. Lastima tu santidad, Padre, pero también te lastima el saber que vamos a tener consecuencias. Consecuencias de nuestro pecado. Padre, inclinamos nuestros rostros y nuestros corazones. Dios, sabemos que tú eres un Dios misericordioso, pero también eres un Dios de justicia. Y así como castigaste a la serpiente, a la mujer y al hombre, podrías traer, Señor, tu justicia a nuestras vidas. Y nos estás dando oportunidad, Padre, cada día de venir por nuestra voluntad y confesarte. Aquí estamos. Escúchanos, Señor. Nos tomaremos este minuto, Dios, para traer a ti aquellos pecados que nos estás revelando, para suplicarte tu perdón. Aquí estamos, Padre, revélanos. Padre, que sea ese amor que nos has tenido, el que nos haga amarte, y que por ese amor queramos arrepentirnos, Dios, de nuestro pecado. Perdónanos, Señor. Te lo entregamos ahora. Aquí están, Señor, estos pecados que nos has revelado. Nuestro orgullo, nuestra carnalidad, nuestra sensualidad, nuestros rencores, nuestros resentimientos, nuestros odios, nuestra incredulidad, nuestra negligencia, nuestra mala administración para cuidar el templo del Espíritu Santo, Señor. Perdónanos, porque hemos usado para mal ese libre albedrío que nos has dado. Perdónanos. No hemos cuidado bien tu templo, Señor. No hemos cuidado bien nuestras finanzas. No hemos administrado correctamente el tiempo que nos has dado. Hemos vivido como si tuviéramos asegurado una vida eterna, Señor, aquí en la tierra, sin darnos cuenta que nos puedes llamar mañana, que nos puedes llamar esta noche, Dios. Perdónanos, Padre. Perdónanos, Señor. Te entregamos estos pecados y en fe recibimos tu perdón, tu gracia, tu misericordia. Gracias, Dios. Recibe honra y recibe gloria. Sana nuestra tierra, Señor. Sana nuestra tierra, Señor. Porque aquí estamos humildes delante de ti, Señor. Contritos, humillados, quebrantados, Dios, al darnos cuenta de lo que te hemos ofendido. Queremos ponernos a cuentas contigo, Dios. Perdónanos. Gracias, Dios. Recibe honra y gloria en el nombre de Jesús. Amén.